Ya, está bien. Perfecto. Nuevamente damos la más cordial bienvenida a los asistentes a este acto tan importante en los momentos que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, el tema escogido por el Inter-American Institute for Democracy, el tema de la defensa de los prisioneros políticos, gracias también al Diario Las Américas, en este foro Terrorismo de Estado y presos políticos en Cuba y Latinoamérica. Es increíble que un 5 de marzo del año 2021 estemos todavía en estas luchas por la justicia, por la prevalencia de la democracia y de los valores de nuestra civilización. En un momento en que se ha producido un crimen horrendo como el de Ronald Ojeda en Chile, donde se ha violado todos los conceptos del derecho internacional, público y privado, y también el tema de la violación de la soberanía. De manera que, por mi parte, le rindo este sentido homenaje a un oficial venezolano de apenas 32 años de edad. Damos la bienvenida a otro gran militar, Iván Carratú Molina. Bienvenido. Evidentemente que estamos pasando momentos muy difíciles y nadie mejor que este panel de prestigiosos intelectuales y hombres públicos y mujeres públicas, pues comiencen con este primer tema, terrorismo de Estado. Está el doctor Ricardo Israel, profesor universitario, abogado de Chile. Está Ileana Labastida, brillante periodista, directora del Diario Las Américas de Cuba. Está Mario Iván Carratú Molina, para que esté sentado aquí en el panel. Vamos a empezar con esto. Bienvenido. Sí, cómo no. Y Guido Áñez, de Bolivia, y Luis Galeano, de Nicaragua, Juan Antonio Blanco, y la moderadora de este panel es Beatriz Rangel. Pero vamos inmediatamente a iniciar este acto con las palabras del presidente del Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado. Muchas gracias a mi querido amigo y compañero de muchos años en el periodismo, Óscar Asa. El manual fue escrito en La Habana al principio de la llamada revolución y el mundo libre no le puso atención. En la década de los años 60, el régimen convocó a reuniones de todos los terroristas conocidos en aquel entonces, como la Tricontinental, la OLA, la OCLAE. Incluso crearon un organismo oficial para financiar y organizar movimientos subversivos. Y el mundo tampoco le puso atención. 65 años después estamos sufriendo las consecuencias en este hemisferio y aún existen países que no ponen atención. Quizás el régimen piense que estamos viviendo un nuevo normal donde todo es tolerable y donde no es necesario cuestionar a aquellos que practican el terrorismo de Estado contra su propio pueblo y que crean supuestos embargos que le hacen y bloqueos a su propio pueblo. Este nuevo normal parece que está siendo aceptado por muchas naciones, pero afortunadamente hay voces que no se callan, hay organizaciones comprometidas con los derechos humanos, con la libertad y con el derecho de los pueblos. Hoy este foro, como mencionaba Óscar, es muy especial, porque vamos a escuchar esas voces que no se callan y a esas organizaciones que no se rinden. El tema no puede ser más urgente porque el terrorismo de Estado y la situación de los presos políticos es un cáncer que se ha venido extendiendo por todo nuestro hemisferio. Hoy damos la bienvenida al Instituto
y a Miami a Javier Larrondo, que está pagando el costo de pedir libertad, recibiendo injurias y amenazas personales en España, donde vive. Hoy aquí vamos a escribir un nuevo manual, que es el manual de la denuncia, pero también de la esperanza. Le damos a todos la bienvenida a este foro que para el Instituto Interamericano por la Democracia, para Diario Las Américas, es un orgullo presentarle. Muchas gracias. Bueno, tal como lo ha dicho nuestro presidente Tomás Regalado, le damos la más cordial bienvenida a Javier Larrondo de Prisoners Defenders. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Adelante. Javier, un ratito van a chequear el audio. El audio. ¿Quieres chequear el audio? ¿Sí? ¿Quieres chequear el audio? A ver, ¿sí? A ver el audio. ¿Ahora mejor? ¿Ahora bien? Bien. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Carlos, Tomás. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias a Diario Las Américas y gracias a Miami por este recibimiento. Voy a hablar del régimen de Cuba por varios motivos. Primero, porque solo me gusta hablar en público de temas en los que creo que puedo aportar algo de utilidad y a pesar de eso a veces ni lo consigo, ¿no? Segundo, porque el régimen cubano da la fatal casualidad o causalidad de que está en la raíz de todos y cada uno de los regímenes de dictadorzuelos y sátrapas que deambulan en este hemisferio. Y este hecho puede hacer que lo que aquí yo les traslade pueda serles de utilidad a todos los presentes. Antes del 11 de julio de 2021, Cuba tenía un entorno de 135 y 150 presos políticos. Eran usualmente periodistas, independientes, intelectuales, activistas de derechos humanos. Además, más de 11.000 personas en Cuba estaban y aún siguen condenadas por condenas predelictivas. Según el anterior Código Penal de Cuba, son aquellos a los que se les observa una conducta textual contraria a la moral socialista, por lo que son proclives a cometer un delito en el futuro. En el recién estrenado artículo 434.1 del nuevo Código Penal, ahora indica que la causa de ir a prisión por un año por desobediencia es realizar acciones que les hagan proclives a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional y no cambiar dicha actitud ante la advertencia de las autoridades encargadas de la prevención social. Un año de prisión por cada advertencia. Es decir, que nada ha cambiado. En las cárceles de Cuba hay oficialmente ya, después del informe de enero de World Prison Brief, que nos costó 4 años que lo adoptaran, más de 90.000 presos. Antes eran supuestamente 57.000. Falso, claro. Además de estos 90.000, otros 37.500 están condenados con trabajos forzados y medidas de limitación de libertad domiciliaria. Es el hacinamiento de presos per cápita más grande del mundo, solo tras El Salvador, un caso absolutamente excepcional de guerra contra bandas criminales armadas, organizadas y con capacidad de financiación del narco, algo que no es el caso de Cuba. La situación parecía no poder ser peor, pero lo fue a partir del 11 de julio de 2021, cuando en más de 50 ciudades de Cuba, decenas de miles de ciudadanos alzaban su voz por las calles con lemas pacíficos como patria y vida, libertad o no tenemos miedo. El presidente de Cuba apareció en la televisión y les dijo a los ciudadanos que salieran a la calle al combate a enfrentar a los contrarrevolucionarios. No salieron, por supuesto. Además, los verdaderos revolucionarios
eran los que estaban pidiendo libertad en las calles. Todo fue una coreografía. Las fuerzas especiales, el ejército, contrainteligencia, todos se vistieron de civiles, cortaron internet en todo el país, fueron montados en autobuses, se les suministraron bates de béisbol, barras de metal y armas y entraron a golpes e incluso disparos contra los manifestantes, aparentando ser civiles. Entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas en pocos días. El régimen, además, aprovechó para ir a los hogares de todos los activistas de derechos humanos y realizar una razzia por todo el país. Fueron procesadas más de 2.500 personas y activistas, todos inocentes. En este momento hay 1.066 personas con condenas o limitación de libertad impuestas, violando toda legalidad, pero además también la cubana. 114 mujeres, 33 encarcelados siendo niños aún siguen condenados, 17 de ellos por sedición, entre muchas decenas más que fueron procesados y condenados. 226 presos del 11 de julio han sido acusados por sedición, con penas medias de 10 años. Todo ello por pedir libertad. El 11 de julio salieron a la calle ciudadanos, sus hijos, matrimonios, familias enteras, y familias enteras están ahora en prisión. Pues bien, si antes la prisión política en Cuba tenía un carácter relacionado con el activismo o la disidencia, ahora las prisiones de Cuba albergan a cientos de personas que no eran ni activistas ni disidentes, sino familias sencillas que salieron a la calle a expresarse, ilusionados solo con el hecho de hacerlo. Esto parece lo peor del régimen, pero no. Miren, lo más peligroso del régimen cubano, lo más peligroso de estos regímenes que enfrentamos, no es aplicar la represión masiva y generalizada en un momento determinado. Un lobo con piel de cordero, con piel de lobo, no sobrevive 65 años. El régimen, claro está, es capaz de mostrar su verdadero rostro si es necesario y lo hace cada vez que su subsistencia peligra. Pero esa no es la característica más peligrosa del régimen cubano, porque mostrar su verdadero rostro no es la situación ideal para la supervivencia de un régimen como el cubano. Lo más peligroso del régimen cubano es la sistemática científica para mantener el poder en contra de su población mediante un terror ejercido por sutiles niveles de control bien segmentados entre su población. A cada cual con su medicina represiva, donde mediante el control de estos segmentos de población, el régimen se ha mantenido en el poder durante décadas sin tener que ejercer la escandalosa represión pública de los años 60-70, 2003, Primavera Negra o la del 11J y la situación actual. La situación actual es excepcional, es autodestructiva para el régimen y para cualquier régimen a su imagen y semejanza. Hemos vivido épocas de una represión generalizada y masiva, y hemos vivido épocas de una represión selectiva, por segmentos. El control ejercido sobre la población es similar o incluso mayor, pero en las épocas donde la represión escatológica que hoy se vive es menor, las capacidades de supervivencia del régimen se multiplican. Y ese es el mayor daño antropológico para la población y el mayor peligro y daño para el hemisferio. Y ello sucede porque el régimen de Cuba tiene cuatro pilares principales para sostener su poder, que sabe pivotar según sea necesario, pero que, y aquí estriba su debilidad, además se apoyan uno sobre otro como un castillo de naipes. En primer lugar, una falsaria superioridad ideológica, construida sobre una narrativa que, nos guste o no, ha sido más exitosa de lo que podemos siquiera comprender aquellos que sabemos cómo se vive y cómo ha vivido siempre el pueblo de Cuba. Aspectos emocionales, así como el enfrentamiento con el enemigo, el envidiado común, los Estados Unidos, han sido factores vitales para esta falsa narrativa. Este es el pilar de poder más poderoso del régimen de Cuba, pues es el catalizador de su mayor capacidad de supervivencia y también de su influencia. Basta recordar la progresión desde el 2000 a 2015 y ver lo que en estos años el régimen de Cuba ha conseguido transformar Latinoamérica. Con el dinero de la Venezuela de Chávez, el régimen cubano no compró solo armas, además reforzó su narrativa. Por eso debemos tener en cuenta
a la falsa narrativa como el mayor pilar de poder duradero de estos regímenes y es su piedra angular actual sobre la que se basan el resto de sus pilares. En segundo lugar, por orden lógico, las relaciones internacionales, basadas no solo en una política de favores personales y políticos prestados sin límite criminal alguno, sino especialmente en el pilar de la falsa narrativa, porque sí, a todo el mundo le gustan los amigos incondicionales y al ladrón, al criminal y al sinvergüenza, mucho más. Y países gobernados por ladrones, criminales y sinvergüenzas abundan. Pero si además has construido previamente una narrativa de superioridad ideológica donde la culpa del escaso éxito del proyecto castrochavista la cargas sobre un enemigo común, los Estados Unidos, la masa de países aliados y la de países que se mantienen al margen de la crítica y la presión se ensancha. El régimen de Cuba ha conseguido ensanchar esas alianzas al extremo hasta el año 2019. De eso parece no caber duda. Venezuela, no lo olvidamos, en pleno proceso represivo, en 3 ocasiones obtuvo los votos para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo soy de los que opina que los votos necesarios los logró realmente Cuba gracias a sus relaciones internacionales. En tercer lugar, alguien tiene que pagar la fiesta y estos son, cómo no, los ingresos ilegales. Son imprescindibles para mantener un régimen improductivo y si algo no saben hacer estos regímenes es generar la motivación y el entorno para que sus pueblos se tornen productivos. Estos ingresos ilegales abarcan desde las misiones médicas en esclavitud hasta la participación en los corredores de drogas, armas, materias primas valiosas, pero también el entrenamiento de guerrillas y otras muchas actividades. El régimen de Cuba factura su conocimiento y capacidad de adiestramiento con fines criminales. Y por último, el último pilar, y no menos importante, el poderío represivo militar, que es el que ya hace mucho aprendieron que debe ser el que menos deben usar para mantenerse en el poder, pero que debe mantener firme y fuerte para que las eventualidades como el 11J, para las eventualidades como el 11J y otras, ¿no? El primer reto para enfrentarse a un monstruo semejante con esos 4 pilares, bien asentados además, desgraciadamente, es ganar la batalla de la narrativa. Es ineludible. La narrativa hacia afuera y la narrativa hacia adentro. No solo las naciones deben conocer y comprobar lo que sucede en Cuba. Una batalla por la narrativa también tiene como público objetivo primordial el pueblo sometido por esos regímenes. Para ello necesitamos actores que le hablen al pueblo con el lenguaje que el pueblo está preparado para entender y este no es siempre el que manejamos los que vivimos en libertad y alejados del adoctrinamiento. Es necesario alentar y potenciar formas de comunicación que no necesariamente son las que manejamos fuera del país, en libertad. Esto exige también mucha tolerancia. El lenguaje único impositivo tampoco nos ayuda en la lucha contra estos regímenes. Resulta evidente que la narrativa y de la narrativa también penden las relaciones internacionales y gran parte de los ingresos ilegales que sostienen al régimen. Por eso, y es mi tesis, el ataque a la narrativa de este monstruo debe ser el primer foco para debilitarlo. Yo particularmente me he volcado en esa labor y he hecho una labor o he hecho de esa labor un distintivo de Prisoners Defenders. Un buen ataque a la narrativa, veraz, preciso y abarcador, debilita como consecuencia otros pilares de poder, como las relaciones internacionales de este ignominioso monstruo y por ende sus ilegales ingresos. Ni era posible para mí, cuando creé Prisoners Defenders en 2018, debilitar las relaciones internacionales directamente, ni mucho menos sus ingresos ilegales tampoco directamente. Así que mi elección era atacar por el lado de la narrativa. Era, sin duda, la única viable y realista como punto de partida. Una narrativa ganadora nace de la transmisión elaborada de un mensaje bien estructurado. Este tiene que ser veraz, preciso y abarcador, como hemos dicho, sí. Pero también es más que deseable que haya unidad de acción entre las distintas voces a escuchar, entre las que están enfrentadas con la narrativa del régimen. Ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela ha habido ese grado de unidad de acción durante décadas. Quizá sea una quimera hablar de unidad de acción, pero al menos sí se debe apoyar o sí debe haber unidad
en el apoyo a los mensajes que transforman la narrativa y debilitan a los regímenes criminales de la región. Ni siquiera eso ha ocurrido en estos casos. Y esto sí que no es solo posible, es imprescindible. Cuando la narrativa se gana, se pueden debilitar las relaciones internacionales de los regímenes, porque se pueden arrinconar a quienes políticamente apoyan a estos. Antes de ganar la narrativa es simplemente imposible. Y el que crea que un Trump o un Biden le va a resolver el problema se está autoengañando. Nadie gana su propia narrativa salvo los propios pueblos. La de Trump o Biden siempre será la suya, pero no la del pueblo cubano, venezolano o nicaragüense. Los demócratas sabemos que conseguir que los ladrones, criminales y los sinvergüenzas solo se tengan como apoyos los unos a los otros es vital. Hay que aislarlos. No pueden tener otro apoyo más. Pero no, hoy en día hay gobiernos democráticos que siguen sosteniendo con su apoyo o su silencio al régimen. Es evidente que no lo hemos hecho también en el terreno de la narrativa, aún estamos en ello, trabajamos todos en ello. Pero es peor, los defensores de derechos humanos a veces incluso se pisan unos a otros y no solo no apoyan las narrativas constructivas de unos y de otros, además a veces las censuran. Y con ello se autodestruyen las narrativas de todos, no las de unos. En una ocasión un grupo de derechos laborales vetó a una ONG y su trabajo sobre las misiones médicas. En una exposición precisamente sobre los derechos laborales de Cuba, realizada por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Fíjense la importancia. Eso, el vetar a esa organización, destruyó ante la propia CFDT la propia imagen de la organización que lo vetó, porque la CFDT, por supuesto, se mantuvo firme y no eliminó del programa aquella temática. Pero el peor efecto fue que desanimó que la CFDT generara otros eventos similares y mayor accionar en ese terreno. Escuché siempre es lo mismo con los cubanos y me dolió especialmente, como es lógico. Tuve que escuchar muchas cosas. El desánimo entre las terceras partes destruye las potencialidades para ayudar y destruye las potencialidades de cada uno. También los vetos campan por sus anchas en eventos, desaniman a todos, nos hacen gastar tiempo, perjudican amistades y destruyen la labor y el camino común hacia lograr la construcción de una narrativa sólida que sustituya a la falsaria. Si no logramos una narrativa ganadora, unificadora, no habremos dado ni el primer paso hacia la liberación de nuestros pueblos. Y si creemos que la narrativa es la de una organización, tendencia, grupo o corriente de pensamiento, estamos también negando el carácter intrínsecamente plural de cualquier sociedad y de cualquier diáspora. Una mala hipótesis lleva de cabeza a una ecuación sin solución, es decir, a la reducción al absurdo. ¿Cómo podemos los demócratas hablar de democracia si primero no ejercemos la tolerancia? Es vital. ¿Cómo podemos construir una narrativa ante la agresión si entre nosotros la agresión a veces es común? De los 4 pilares de poder del régimen de Cuba que mantiene, nunca nos olvidemos, los regímenes de Maduro, de Ortega y otros, el paso más alcanzable y primordial es que ganemos el de la narrativa. Si tampoco ganamos ese y no lo ganamos de calle, no podemos aspirar a ganar los siguientes pilares de poder que el régimen todavía tiene. De una narrativa ganadora al colapso de ciertas relaciones internacionales, el paso ya es menor que antes de empezar. No obstante, en las relaciones internacionales, un aliado da de lado a un régimen muchas veces solo porque lo sustituye con otro aliado más fiable, con más visos de futuro. Y aquí la narrativa de la unidad es, en la diversidad, es crítica. Nadie se va a aliar con un exilio dividido. Eso me argumentaban los parlamentarios del Partido Popular cuando iniciaron la época de apertura al régimen de Cuba. Me lo decían como a un español más, pero claro, yo tomaba nota como un cubano emboscado. ¿Qué alternativa tenemos si en la disidencia andan todos peleados y excluyéndose unos a otros? Mal negocio hacemos si ganamos la narrativa. Pero luego no mostramos, además, unidad en la diversidad. Cuando se debilita la relación de un diplomático con un país
antes de dar el paso a cambiar de partner, debe tener certeza de que habla con la parte firme, sólida y unida de su contrario. Para concluir, la primera batalla que quiero marcar muy clara es que tenemos que ganar la batalla de la narrativa. Y para ello todos deben apoyar con fuerza, como si suyas fueran las narrativas que debilitan la de nuestros regímenes. Aunque sean construidas por los adversarios políticos, de los que compiten con ellos por fondos, de los que no piensan igual. Y si en este punto es vital apoyar los mensajes cuando se pasa a debilitar verdaderamente las relaciones internacionales de un sátrapa, los diplomáticos tienen que ver aún mucha más coordinación. Caída la narrativa del sátrapa y debilitar las relaciones internacionales, entonces podemos tener esperanza en un cambio. Una mesa apenas se sostiene con dos patas. No vale solamente los ingresos y el ejército. Es necesaria que ellos mantengan esa narrativa y esas relaciones internacionales. Si atacamos esas dos patas, la mesa se cae. Esto, y es mi deseo, debe cambiar si queremos la libertad de Cuba y, por ende, la de Venezuela, la de Nicaragua y la de Bolivia. Patria y vida, y muchas gracias. Bueno, continuando con el programa, vamos a presentarles el panel número 1, el primer panel, con el doctor Ricardo Israel, chileno, Norberto Spangaro, argentino, Iliana Labastida, de Cuba, Mario Iván Carratú Molina, de Venezuela, Guido Áñez, de Bolivia, Luis Galeano, de Nicaragua, Juan Antonio Blanco, Cuba siglo XXI, y la moderadora, la brillante Beatriz Rangel. Muy buenos días. Agradezco esa generosa presentación a Oscar Asa, amigo y figura líder del periodismo en Estados Unidos. Asimismo, agradezco al Inter-American Institute for Democracy que me asignara la responsabilidad de moderar este panel que tratará un tema de vital importancia para el hemisferio occidental, que es el terrorismo de Estado. La Universidad de Cambridge define el terrorismo de Estado como política de terror que es creada, planificada y ejecutada por el Estado o sus agentes contra personas u otros estados con el fin de controlar la conducta de individuos, instituciones o estados recurriendo a instrumentos violentos y criminales. El terrorismo de Estado ha sido practicado en nuestro hemisferio a lo largo de su compleja historia en diferentes épocas. Fue practicado en la época de la independencia, cuando se secuestraban las familias de los independentistas para desarmar la causa republicana. Luego, en las guerras federales, cada caudillo que se hizo con el poder lo practicaba contra sus rivales. En el siglo XX, las dictaduras autoritarias le dieron un giro internacional a la práctica, perpetrando atentados y asesinatos de opositores en el territorio de otras naciones. Tal fue el caso del atentado contra la vida de Rómulo Betancourt, planeado y ejecutado por agentes de la dictadura dominicana, y el asesinato de Orlando Letelier en Washington, perpetrado por la DNA de Chile. En ambos casos, sin embargo, la normativa interamericana se impuso y la práctica entró en una breve pausa. Pero luego insurgió la dictadura castrista, que ha practicado la persecución de opositores de manera extensiva y exhaustiva. En el siglo XXI ha traído nuevos ímpetus esta práctica. Aparecieron los gobiernos conocidos como el socialismo del siglo XXI, cuyos líderes siguen el modelo represivo cubano que persigue destruir toda oposición posible, como lo presenciamos en el caso del asesinato de Osvaldo Payá. En paralelo, en la región se consolidaron 4 narcoestados: Colombia, Bolivia, México y Venezuela. El crimen organizado transnacional, que tiene base en los narcoestados, ha desarrollado vínculos de cooperación con los países controlados por el socialismo del siglo XXI para proteger sus intereses. Y así hemos visto cómo cuadrillas colombianas perpetraron en Ecuador el asesinato de Fernando Villavicencio, y organizaciones delictuales venezolanas acaban de inutilizar los servicios de inteligencia y de policía de Chile para secuestrar y asesinar al teniente Ronald Ojeda. En Haití, el Estado está secuestrado por el crimen organizado. Y esto todo representa un salto cuántico en la capacidad de sembrar terror en nuestro hemisferio.
ya que hace imposible el ejercicio del derecho a la autodeterminación en una gran parte del territorio americano. Para determinar hacia dónde vamos y qué podemos hacer para detener este nefasto desarrollo, tenemos un calificadísimo grupo de expertos de Chile, Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Voy entonces a darle el derecho de palabra al doctor Ricardo Israel para iniciar el tratamiento del tema. Les recuerdo que disponen de 5 minutos para realizar su presentación. Llegado al minuto 4, les indicaré que se ha agotado el tiempo. Ricardo Israel es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, preside tanto el Fondo Editorial como el Comité Pro Democracia. El doctor Israel es abogado, graduado en la Universidad de Chile con maestría en Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas Latinoamericanas y tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Essex. Bienvenido, doctor Israel. Gracias. Se entiende por terrorismo al uso sistemático del terror. Equivale a la dominación por medio de su uso, control a partir de actos violentos con el fin de infundir miedo. Es decir, busca presionar a gobiernos y a la sociedad para imponer las demandas de quienes están detrás. Hablamos de una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, incluyendo la actuación de grupos organizados. Es también la definición del diccionario de la lengua española que nos entrega a violencia e intimidación como sinónimos o afines. Puede ser político, religioso, internacional o una mezcla. Pero cuando se hace de gobierno, desde el gobierno, es nuestro tema, se llama terrorismo de Estado. Son siempre prácticas violentas e ilegítimas, pero a diferencia del terrorismo de particulares, se hace de arriba abajo, del aparato estatal a la sociedad. Esta versión tiene una trayectoria que nace, como otras cosas, en la Revolución Francesa, durante el periodo conocido precisamente como el terror, donde se hace con motivaciones revolucionarias desde el poder por grupos como los jacobinos. Llamamos terrorismo de Estado a prácticas donde además de la violencia indiscriminada y la generación de terror en al menos parte de la población, siempre se atenta contra derechos fundamentales, estén o no reconocidos como tales por la ley local, ya que el terrorismo de Estado siempre atenta contra la vida y la libertad, como nos dijeron en la presentación nuestro orador. Además, aunque no se reconozca, siempre hay un motivo. Son actos siempre motivados, aunque jamás son justificables. Hay apoyo de distintas ideologías, como también de motivaciones religiosas, nacionalistas, solo por citar algunas. Y en el caso particular de América Latina, el control gubernamental tiene una clara vinculación con la delincuencia organizada, como nos decía Beatriz, que además vincula a los países donde controla el gobierno, como ocurre con el castrochavismo. En el terrorismo de Estado, el gobierno siempre usa métodos ilegítimos para alcanzar sus objetivos o fomentar conductas que no se reproducen por sí solas. Por ello, el concepto de banda organizada también se aplica, toda vez que el Estado actúa a través de organismos paralelos de seguridad que tienen objetivos determinados, empleando también a delincuentes para infundir miedo en la disidencia. Es por ello que impone desde el gobierno la aplicación clandestina y a veces difusa de medidas coercitivas prohibidas por la ley nacional e internacional. Se le impone a personas totalmente inocentes, donde se anula toda presencia del Estado de Derecho y se usa a agentes administrativos como sustitutos de la verdadera justicia a través de jueces penales. Es decir, la característica del terrorismo de Estado definido por la Enciclopedia en Carta es el siguiente: comillas, uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas y represalias con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población, cierre de comillas, a lo cual yo agrego que se usan métodos que serían ilegales en un verdadero Estado de Derecho y se pueden usar por la colaboración de una justicia corrupta. A lo dicho hay que agregar un elemento característico del terrorismo de Estado en Latinoamérica,
cuál es el fomento, y esto no hay que olvidarlo, de la emigración de millones de personas como ha pasado en Cuba y Venezuela. Al respecto, existe gran injusticia cuando la comunidad internacional presiona a los países donde llegan y no a aquellos donde se origina, por lo que siempre es un exilio y no una diáspora. Todo Estado tiene el monopolio de la fuerza, en la feliz definición de hace más de un siglo de Max Weber. Siempre que se use de acuerdo a la ley, y el terrorismo de Estado lo que hace es lo contrario, al reprimir a la población, hostigarla y perseguirla en forma sistemática para dominarla. Por lo que siempre el terrorismo de Estado abusa del poder. Ocurrió con dictaduras militares y hoy día con el castrochavismo se hace sin juicio previo y sin ninguna garantía de debido proceso. Por ello usan centros clandestinos de detención para secuestrar, torturar, asesinar y ejecutar extrajudicialmente, además de las desapariciones forzosas, como lo ha hecho la dictadura venezolana en su país, como también en otros de la región, como se ha hecho aquí mención. La relación de dependencia del gobierno siempre existe. Él instruye a sus efectivos policiales y militares para que actúen contra su propia población civil de manera que infundan temor, garantizándole impunidad. En relación, y con esto concluimos, a estos regímenes del castrochavismo que además son ayudados por una etiqueta política que les da un manto de simpatía en la región y también en Europa, como nos ha dicho. Ocurre con el socialismo del siglo XXI, despojado de esta cobertura que debiera desaparecer para aparecer solo su carácter delincuencial, porque lo específico del terrorismo de Estado es emplear los recursos económicos, sociales y militares del Estado para amedrentar a sus propios ciudadanos. La conclusión es una sola. Por muchas razones que se esgriman para explicar el terrorismo en general y el terrorismo de Estado en particular, no ha existido ni existe nada que lo justifique, ya que nada, absolutamente nada, lo puede legitimar. Y por eso, como conclusión final, lamentamos la demora que ha habido en cuestionar a nivel de la región y de la misma Organización de Estados Americanos estas prácticas ilegítimas, donde existe una respuesta automática a un tema que no es hoy día de actualidad como son las dictaduras militares del siglo pasado, pero no existe ese mismo automatismo para el castrochavismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Corresponde ahora el derecho de palabra a Norberto Espángaro, que es un exitoso empresario del sur de la Florida con más de 30 años de experiencia en finanzas y desarrollo corporativo. Es originario de Argentina. Bienvenido, Norberto. Gracias, Beatriz. Antes de leer mi discurso me dejó pensando, Javier, cuando habló de narrativa, porque creo que es un tema fundamental la narrativa y cuando comente sobre lo que pasa en Argentina, lo que pasó. Pero eso me trajo a recuerdo una cosa, el día que yo nací, ese día subió Juan Domingo Perón. Hoy, te voy a decir el número, 77 años después, seguimos hablando del peronismo. Un éxito de la narrativa. También me hizo acordar, cuando habló Beatriz del terrorismo de Estado, que yo viví de chico los primeros elementos de terrorismo de Estado en la Argentina, cuando Juan Domingo Perón mandó quemar las iglesias, asesinó al hermano de Evita, Juan Duarte, y mandó quemar al Jockey Club de Buenos Aires, además de otras actividades. Ahí comienza, en mi vida y en la vida quizás argentina, el verdadero terrorismo de Estado. Pero generalmente nosotros hablamos de terrorismo de Estado pensando en las armas, pensando en los presos políticos, pensando en el asesinato y la proscripción. Sin embargo, yo quiero destacar que lo que he vivido en mi presencia en Argentina es que nosotros también hemos tenido un terrorismo de Estado continuo a través del relato del kirchnerismo, que es un ejemplo de terrorismo de Estado soft. Digo soft porque está caracterizado por el abuso de poder, la corrupción y la manipulación ideológica, no por las armas ni la violencia necesariamente. El kirchnerismo ha sido más destructivo
que el terrorismo setentista. Primer fracaso de Cuba en Latinoamérica, que vivimos cuando tuvimos que batallar contra la invasión comunista en los años 70, que generó un terrorismo de Estado por el exceso del gobierno militar, pero fue en respuesta a una verdadera guerra, urbana generalmente. La corrupción, la inmoralidad, la destrucción de la educación a través de ese adoctrinamiento silencioso, muy bien trabajado, con bases cubanas, es una forma de ese terrorismo de Estado que ha entrado en la sociedad argentina. Javier, hay escuelas argentinas que izan la bandera cubana con su mártir, según los argentinos, el Che Guevara. Hay escuelas argentinas que hablan más del Che Guevara que José de San Martín. Hay escuelas argentinas que fomentan ese relato, esa narrativa continuadamente, penetrando en esos chicos que van a ser la generación del futuro. Terrorismo de Estado es el uso sistemático, como decíamos, del gobierno del Estado en represalias y en la legislación imponiendo obediencia y fundamentalmente imponiendo la dependencia del Estado. Eso ha sido el control de las instituciones en la Argentina cooptadas por las ideologías izquierdistas y militantes que se han apoderado de la educación. Un ejemplo, de 79 países evaluados por la OCDE en materia de educación, Argentina está debajo del 70, puesto 70 en todos los rubros. Está 79 en matemáticas. Yo estudié cuando la Argentina era un modelo de educación en Latinoamérica. Esto no es casualidad, esto es crear la pobreza y la ignorancia para someter al pueblo. Eso es lo que ha hecho el kirchnerismo. No puede ser sino terrorismo de Estado cuando el Estado niega la vacunación de la gente. La Argentina, por crear un elemento corrupto con Rusia y Cuba, negó la vacunación Pfizer en la Argentina porque era imperialista. Eso llevó a que la Argentina tuviera más de 150.000 muertos por la pandemia. Eso es terrorismo de Estado. ¿Qué es terrorismo de Estado si no le apriete a empresarios ahogándolos con el poder del Estado para que vendan sus empresas y las entreguen al Estado o a los gobernantes? Hay un caso emblemático que es el caso de YPF que le cuesta a la Argentina en este momento 15 billones de dólares de multa en los tribunales de Nueva York. ¿Qué es eso? ¿Qué es sino terrorismo de Estado que se negocie con Irán un pacto espurio para dar protección jurídica a asesinos que volaron la AMIA, que es la organización judía de la Argentina, y la embajada israelí en Buenos Aires? ¿Qué es sino terrorismo de Estado llegar a que hoy tengamos 50% de pobres y que 20 millones de personas reciban un cheque del Estado para poder comer cada día? ¿Qué es eso? Eso es sometimiento. Eso es sometimiento, es el pobrismo que invade Latinoamérica. Y de vuelta, no es casual. Que no es sino terrorismo de Estado la difamación, la mentira y la persecución que ha habido en la Argentina con el periodismo independiente continuadamente en toda la época kirchnerista. Afortunadamente ayer, por ejemplo, el presidente Milei cerró la Agencia Argentina de Información, cerró un antro de corrupción. Me he pasado, perdón. Bueno, voy a terminar. Tienes todavía 50 minutos. 50 minutos. Quiero finalmente, es que me vino a la memoria tantas cosas, quiero finalmente terminar con un mensaje que lleva algo de mileísmo en todo esto. Una forma efectiva de reducir el poder del Estado y disminuir los riesgos del terrorismo de Estado es achicar la dimensión del Estado. Eso es lo que tenemos que hacer, no promover un Estado gordo, amplio, corrupto e inepto. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, Norberto. Vamos ahora a darle la bienvenida a una respetadísima periodista del sur de la Florida, que es la directora del diario Las Américas, decano de la prensa hispana en los Estados Unidos. Se trata de Ileana Labastida. Bienvenida.
Buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto por esta convocatoria para debatir un tema de profundo interés y actualidad en el continente. Según lo definen los estudiosos de las normas que deben regir en un Estado de Derecho, el terrorismo de Estado consiste en el uso sistemático por parte del gobierno de métodos amenazantes y coercitivos que violan incluso las propias leyes existentes en un país, pero que se utilizan con el fin de amedrentar e imponer obediencia en la población. Para imponer el terrorismo de Estado, el monopolio de la fuerza lo sostiene el propio Estado. Para desarrollar una explicación cuyos argumentos sean capaces de sustentar la afirmación de que en un país se practica el terrorismo de Estado, en este caso Cuba, que es al que me voy a referir, no basta sostener la tesis de que es una nación donde impera hace 65 años una dictadura totalitaria. Para quienes no han experimentado esa realidad, o de ella solo han escuchado información que les resulte paradójica a la existencia de una sociedad donde no se respetan las libertades fundamentales, por ejemplo, cuando se habla de salud pública y educación gratuitas, desde el punto de vista práctico, lo más oportuno es citar ejemplos concretos porque además de que ilustran, se pueden corroborar con apenas documentarse de algunos casos que tomaré unos minutos para mencionar. Cuando a Marta Beatriz Roques Cabello, economista de profesión, la única mujer condenada en el llamado Grupo de los 75 de la oleada represiva conocida como Primavera Negra en 2003, por dedicarse a desarrollar labor educativa acerca de normas de convivencia ciudadana con niños y jóvenes en barrios humildes, un represor irrumpió en su domicilio, la atacó, provocándole una lesión de por vida en uno de sus brazos a una mujer de 78 años con diversos padecimientos de salud. Marta Beatriz estaba siendo víctima de la aplicación del terrorismo de Estado. Al doctor Oscar Elías Bisset, especialista en medicina interna, también exprisionero de la Primavera Negra, tras ser excarcelado en 2010, le fue impuesta una figura jurídica existente en Cuba denominada licencia extrapenal, bajo la cual agentes de la policía política del régimen lo arrestan cada vez que lo consideran para impedir su activismo basado en métodos de resistencia pacífica. Rodean su domicilio con autos de patrullas, lo arrestan sin que medie una orden ni ninguna razón, lo mantienen varias horas incomunicado y luego, antes de liberarlo, le profesan amenazas veladas. Eso también es una manifestación de terrorismo de Estado. A Rolando Rodríguez Lobaina, fundador de la productora Palenque Visión en el oriente de Cuba, realizador de audiovisuales, además de despojarlo y decomisarle en reiteradas ocasiones sus útiles de trabajo, también le han desconectado el servicio eléctrico de la vivienda donde residen sus hijos menores de edad. Eso también es terrorismo de Estado. Hay otros casos, los de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, que cumplen cárcel por manifestarse contrarios a la realidad que se padece en Cuba a través del arte. También hay otros métodos aplicados por el régimen de La Habana, que si bien no se sitúan como parte de la definición que hemos mencionado hoy aquí de terrorismo de Estado, sí contribuyen a que esta metodología se ejecute y son los casos de quienes se desempeñan como agentes de influencia y para el espionaje en favor de la dictadura. Estos agentes de influencia, que en algunos casos son reclutados por la inteligencia cubana en centros de enseñanza en los propios Estados Unidos y hasta en estructuras de gobierno de este país, contribuyen con la información que comparten a desvirtuar la realidad y conseguir estados de opinión favorables al entramado criminal e ilegítimo que constituye el grupo de poder que detenta el poder en Cuba. Los arrestos y juicios sumarios cometidos contra quienes de forma pacífica se manifestaron en la isla en reclamo de libertades y mejores condiciones de vida en el año 2021
también es terrorismo de Estado, así como la incitación a la confrontación civil que promovió el propio señor Díaz-Canel, que supuestamente es el presidente de ese país, aunque nadie lo eligió. El sometimiento de 11 millones de personas a niveles de penuria y hambruna que hoy se padecen en Cuba y por lo cual un éxodo masivo e indetenible, principalmente su juventud, se va del país, también es terrorismo de Estado. La utilización de personal calificado para ser enviado como fuerza de trabajo esclava y a través de ello crear una fuente de ingresos al poder, también constituye terrorismo de Estado. Todos son ejemplos vigentes, con esto concluyo, y de fácil comprobación. Para quienes consideren estas denuncias algún tipo de propaganda de descrédito con fines políticos, les podemos exhortar a que además de seguir la noticia, establezcan contacto, si es que la dictadura se los permite, con esas víctimas de un país donde de manera impune se ejerce el terrorismo de Estado con la indiferencia de algunos y la complicidad de otros. Vamos a invitar ahora al contraalmirante Mario Iván Carratú Molina. Me correspondió el honor de trabajar en equipo con el almirante Carratú Molina, quien fuera un heroico jefe de la Casa Militar de la Presidencia de Venezuela. Desde que tuviera que abandonar el país ha sufrido persecución y acoso a lo largo de 25 años. Hoy es profesor universitario y conferencista sobre temas de geopolítica, defensa nacional y seguridad integral. Tiene experiencia en planificación estratégica y gestión de proyectos. Bienvenido, almirante. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación al doctor Carlos Sánchez Brahim, a la doctora Beatriz Rangel, al distinguido panel y la presencia de ustedes. Voy a tratar como marino dos cositas: respetar la hora de zarpe y el atraque. Y otro, ajustar mis velas al tiempo porque son 5 minutos. Entonces, vamos a ver. Todo el mundo se sorprende qué pasó en Venezuela. Una democracia aparentemente fuerte, bien fondeada económicamente, con recursos políticos impecables, una sociedad corta, pequeña, pero lanzada a la preparación personal, animosa, feliz, etc. Todo eso cambió. Cambió el 3 de febrero de 1992, cuando militares y civiles, políticos y empresarios se lanzaron a la toma del poder político en Venezuela, defenestrando o asesinando a un presidente democrático. Yo era el jefe de la Casa Militar, yo lo saqué del Palacio de Miraflores. No soy héroe, solamente cumplí con mi deber. ¿Qué ha ocurrido? Venezuela se ha transformado en el principal estado y amenaza regional para la seguridad y defensa de la región hemisférica. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia con la muerte del guerrillero en la frontera colombo-ecuatoriana, lo que pasa en el país, la presencia de Irán, la presencia rusa, la presencia cubana, nicaragüense, la guerrilla, el narcotráfico. ¿Qué pasó? Todo el mundo se pregunta, ¿qué ocurrió? Bueno, errores políticos garrafales. El primero, creer en los guerrilleros durante 20 años en una lucha interna armada contra guerrilleros venezolanos y milicianos cubanos. Lo derrotamos militarmente, lo expulsamos del país. Venezuela recorrió la paz interior, cabalgando sobre las Fuerzas Armadas, criticadas muchas veces en estos momentos, pero fuimos en aquel entonces la locomotora de la defensa de la democracia en Venezuela, que significa la defensa de los venezolanos. No de las instituciones solamente, de los venezolanos, que es la base fundamental de un modelo democrático, de libertad, de expresión, de capacidad de hacer lo que uno realmente quiere y debe decir. Un presidente democrático perdonó a los guerrilleros después de 20 años de lucha y los incorpora a la vida democrática, a las instituciones. Nos penetraron, nos invadieron todas las instituciones, todas, absolutamente todas, inclusive la militar. Yo era militar activo cuando eso y me sorprendían las expresiones oficiales en las reuniones
y reuniones con políticos o partidos de izquierda, amigos de los guerrilleros más importantes y asesinos de los venezolanos, y yo me encontraba en una situación, primero por formación familiar y después por formación militar. Y después, al llegar al Palacio de Miraflores, otra vez junto con la doctora Rangel, el presidente Pérez hacía giras por todo el continente y por Europa. Yo me quedaba asombrado cómo en toda América alababan a Fidel Castro 30 años después de asesinatos, persecuciones y terrorismo, que lo acaban de definir muy bien en estos momentos quienes me antecedieron. Yo no tengo que hablar de eso más porque ya está establecido. Pero ¿qué ocurrió? El ciudadano venezolano menor de 50 años, ahí voy en la narrativa que ustedes recomiendan, no sabe qué pasó en Venezuela antes del 92. La ignorancia política es abrumadora. La incapacidad para identificar las variables del terrorismo en todas sus expresiones, desde que persigue a un estudiante hasta que asesina a un ciudadano. Lo persigue, lo desaparece, como acaba de ocurrir con el teniente en Chile. Todo el mundo estamos esperando una respuesta del gobierno chileno, que es lo que lógicamente debe haber. ¿Habrá respuesta? ¿Habrá la verdad de lo que ocurrió en ese hecho insólito y tenebroso? ¿Y qué ocurre en los venezolanos que están esperando este año una elección? Miedo, pánico, terror, confusión, desconfianza, disminución de la voluntad política, entrega, acostumbrarse a una realidad que no nos es común o no nos era común. Posteriormente, en el año 92, y esa es otra explicación que también requiere un análisis más profundo, el mismo presidente que perdonó a los guerrilleros y los reincorporó a la vida pública de izquierda, se fundieron en la sociedad, se hicieron cuñados, suegros, hermanos, amantes, novios, novias, todo eso ocurrió en Venezuela. Y en el año 92, el presidente Rafael Caldera, en el Congreso Nacional, frente a las autoridades políticas del país, reconoce y favorece la asonada militar, fracasada por la acción del presidente Carlos Andrés Pérez. En 4 horas dominó una movilización de más de 7.000 soldados del ejército a través de los medios de comunicación. El recurso más importante que tiene la sociedad moderna, los medios, muchas veces corrompidos también. Entonces, para finalizar esta corta exposición mía, aquí la dejo por escrito a la doctora Rangel. El que quiera verla un poquito más en detalle, analizarla, criticar y agregar, porque también es aceptable eso. Venezuela es el foco de la inestabilidad política y de seguridad del hemisferio. Subestimamos a Fidel Castro, muerto. Subestimamos a Hugo Chávez, muerto. Seguimos en la narrativa de Fidel y Chávez. ¿Hasta cuándo? Tenemos que sacarlo del juego político, sacarlo de la mentalidad del ciudadano y abocarnos a construir un recurso humano, un capital social que sea cónsono con lo que nuestros países necesitan. Es libertad, expresión, trabajo y paz. Y eso es lo que estamos buscando. Gracias. Agradecemos al almirante esta presentación y ahora vamos a invitar al podio a Guido Áñez, que es un perseguido político del régimen de Evo Morales, abogado, exprefecto de Santa Cruz, exministro de Agricultura, reside junto a su familia en Estados Unidos desde hace más de 10 años, país en el que solicitó refugio político. Bienvenido, Guido. Muchas gracias por la invitación. Y yo voy a introducir un tema que creo que es importante para poder discutir. ¿Hay terrorismo de Estado o son estados terroristas las dictaduras del siglo XXI? Ese es un concepto que tenemos que clarificar, porque indudablemente terrorismo de Estado, lo han definido aquí los otros panelistas,
son los métodos ilegítimos o ilegales que parte del gobierno hacen para promover el terror, es decir, la represión, y son métodos que lo hacen a través de organismos represivos del Estado. Pero hay estados terroristas que en mi criterio se asimilan mucho más al concepto de lo que es la estructura del poder de las dictaduras del siglo XXI, porque el Estado terrorista tiene una modalidad represiva institucionalizada. Las leyes que nombrabas son las mismas, el Código Penal cubano ha sido copiado como Código Penal boliviano. La estructura de los parapoliciales en Cuba son los mismos que utilizan en Bolivia para decir que la policía no reprime, el ejército no reprime, sino que es el pueblo el que está reaccionando frente a las fuerzas retrógradas de la derecha. Es decir, los actores represivos paraestatales están protegidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Estamos nosotros ante una represión institucionalizada que culmina en una degeneración de la sociedad, porque al producir miedo, al producir terror, al no cultivar los valores democráticos, los valores de libertad, los valores de justicia, las sociedades tienden a guiarse por el miedo o por proteger sus intereses. Y esa es una situación que estamos viviendo nosotros, no con un terrorismo de Estado, sino con estados terroristas que han institucionalizado un sistema de gobierno que en mi país, que es la dictadura invisible, porque parecería que Bolivia no existe para los organismos internacionales, ni siquiera para la OEA. Bolivia tiene la representación diplomática más grande de Irán en una embajada. 155 diplomáticos tiene Irán en Bolivia. El autor buscado por la justicia argentina de los atentados de Lamia ha ido a Bolivia como ministro de Defensa, ha sido protegido por el gobierno boliviano y tuvo que salir de ahí. En Bolivia se ha formado la Escuela Militar Antiimperialista para teóricamente deshacer los conceptos que las Fuerzas Armadas estaban formando durante muchos años, Fuerzas Armadas institucionalizadas. En Bolivia la presencia de exiliados políticos, que son casi 9.000, son casi 300 presos políticos. Y le pregunto, solo en dictadura puede haber presos políticos y exiliados. 1, 100 o 1000 es lo mismo. Es la misma situación, es el concepto el que tenemos que discutir de lo que significa los presos, o sea, de lo que significa la... El otro día han secuestrado a los parlamentarios para aprobar contratos de endeudamiento con distintos organismos internacionales. Cuando secuestran parlamentarios, cuando hay exiliados, cuando existe una guerra de baja intensidad contra el oriente boliviano, del cual soy parte, es decir, nací allá, que es una sociedad mucho más desarrollada, que ha adoptado el libre mercado, que es la parte más, donde hay mayor resistencia a la dictadura, hay una invasión de propiedades, hay una guerra cultural, existe una invasión, yo diría, muy sofisticada y dirigida por cubanos y por venezolanos, porque la presencia del G2 cubano en los organismos de seguridad del Estado está muy, pero muy fuerte. Y además de eso, no solamente han institucionalizado y legalizado la parte de la represión, también han institucionalizado y legalizado la mafia organizada de la coca al permitir duplicar las plantaciones de coca solamente para producir cocaína. Y la ilegalidad es parte de la
entre comillas, supuesta estabilidad económica que todavía tiene Bolivia. Muchas gracias. Gracias, Guido. Vamos a invitar ahora a ejercer el derecho de palabra a Luis Galeano, que es un laureado periodista de origen nicaragüense. En su país natal se convirtió en figura clave para el seguimiento noticioso. Es licenciado en Comunicación Social, con 22 años de experiencia, ex corresponsal de la agencia AP en Nicaragua y director del programa de TV y radio Café con Voz. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por este momento al instituto. Miren, yo me quedo con Estado terrorista, Guido. De verdad que creo que está más adecuada la definición. Y en cuanto a lo que decía Javier de la falsa narrativa, creo que esto se repite en los diferentes países con dictaduras criminales. Porque en Nicaragua, por ejemplo, los nicaragüenses que reclaman cambios les llaman terroristas y golpistas. Y a quienes los reprimen les llaman los héroes de la paz. Esa narrativa es parte de la que echan a andar para cambiar la realidad. Alexei Navalny murió naturalmente, no lo mataron en la cárcel, o sea, es parte de la narrativa. Y en Venezuela Venezuela ha sido un laboratorio de guerra psicológica y las redes sociales tienen que ser controladas porque, bueno, es parte de una desestabilización para que los venezolanos vivan enfrentados constantemente. En Nicaragua sacar una bandera es delito. En Nicaragua gritar viva Nicaragua libre es delito y entonces vas a la cárcel, sos secuestrado, sos desterrado y desnacionalizado. Esto tiene que ver con lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo han decidido imponer como un imperio propio, una finca en la cual todo el mundo tiene que obedecerles a ellos y nada más que a ellos. Una vez impuesto ese terror por medio de la violencia y la cárcel, las manifestaciones de represión ya no se dan en las calles, se dan en las áreas administrativas del Estado, dándole consecutividad a ese patrón de violentar derechos civiles, derechos humanos, derechos políticos. Por ejemplo, migración, te niega documentos, hay extorsión fiscal en contra de las empresas, también existe la eliminación de organizaciones no gubernamentales, que son más de 3.000 en Nicaragua las que han eliminado, persecución a la Iglesia Católica, encarcelamiento de obispos y destierro de obispos, ustedes lo han visto a través de las noticias. Es decir, en Nicaragua la represión no ha cesado y más bien se ha profundizado. Y voy a leer nada más una parte del informe que la semana pasada el Grupo de Expertos de Derechos Humanos presentó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dice: hoy la situación de los derechos humanos en Nicaragua no se ha compuesto, se ha agravado. Hemos constatado la perpetuación de una persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país. Esto va acompañado de una centralización de todo el poder del Estado a manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, particularmente el Poder Judicial. Lo anterior se ha traducido en una total impunidad que se ha extendido más allá de las fronteras de Nicaragua, pues los propios familiares de las víctimas de violación de derechos humanos son victimizados por la única razón de ser parientes de personas opositoras al régimen o percibidas como tal. Los niños no se han salvado. Se ha podido reconfirmar que en Nicaragua hay tortura. Las violaciones, abusos y delitos no solo son para desmantelar los esfuerzos de una oposición activa, sino también se perpetran para eliminar a todas las voces críticas y disuadir a largo plazo cualquier nueva iniciativa de organización o movilización social. Al estar cada vez más cerca de lograr ese objetivo, el patrón de violaciones de derechos como la vida, el derecho a la seguridad y a la integridad de las personas ya no es prevalente, porque en 2023 fue reemplazado por un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición de largo plazo. Estoy leyendo lo que dice el Grupo de Derechos Humanos. Estos patrones prevalentes consisten en la expulsión de nacionales y extranjeros, la privación de la nacionalidad a los mismos nicaragüenses, la negación de entrada o de salida al país, la creación de un ambiente coercitivo y la acumulación de actos represivos que ha obligado a muchas personas a abandonar el país y que por lo tanto constituye una forma de expulsión. Todos los nicaragüenses que han abandonado el país desde el 2018, que son 935.000, según las mismas Naciones Unidas, confirmaron que habían sufrido una o más de las violaciones o abusos documentados. Las víctimas están siendo privadas de todos sus medios de vida, ya sea su trabajo, sus ingresos, sus cuentas bancarias u otros recursos, sus pensiones, su historial académico y profesional, sus actas de nacimiento. Concluimos, dice el grupo de expertos,
que Ortega y Murillo y sus funcionarios deben ser sometidos a investigaciones judiciales por los crímenes y violaciones a sus abusos. En el terrorismo de Estado del castrochavismo se ha establecido un apartheid, en donde las leyes y la justicia solo sirven de verdad a quienes son parte de la estructura de los mafiosos que están en el poder. Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Luis Arce, por mencionar a unos cuantos malandros de los que forman parte de esta mafia, deberían estar presos, acusados por delitos contemplados, como ha dicho el doctor Carlos Sánchez Berzaín en la Convención de Palermo. Pero sabido que no existe temple, y aquí creo que la reflexión es válida, la comunidad internacional los sigue tratando como jefes de Estado. El día que los traten como delincuentes, el rumbo de la historia va a cambiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Vamos ahora a pedirle a don Juan Antonio Blanco Gil que por favor tome el podio. Juan Antonio Blanco Gil es doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, historiador y analista político, graduado de Filosofía en la Universidad de La Habana. En Cuba fue miembro fundador de la Comisión Nacional para el Otorgamiento de Grados Científicos en la especialidad de Historia. Trabajó como profesor universitario de Filosofía, analista de Política Exterior y diplomático en Naciones Unidas. Fue director ejecutivo del Centro de Iniciativas para América Latina y el Caribe del Miami-Dade College. Bienvenido. Muchas gracias a todos, en especial a Carlos por tener la generosidad de haberme incluido en este programa con personas tan importantes como la Rondo, que ha hecho tanto por nuestros presos políticos y otros colegas que hay aquí. Oye, podemos mejorar el volumen. Parece que esto está desconectado. Está bien. ¿Se siente? Se escucha más cerquita. Más alto. A ver si... Ah, ya. Ok. Yo siempre recuerdo que yo vine yo primero salí a Canadá y ahí se habla bajito, entonces cuando llegué aquí a Miami, que todo el mundo habla alto, todavía no he logrado acostumbrarme, estoy traumatizado. Pensando en la calidad de los ponentes del día de hoy y el número de ponentes, yo decidí que yo no debía repetir cosas que ya habrían sido dichas para el momento en que a mí me tocara el turno. Y en ese sentido me quise focalizar en un asunto que muchas veces se olvida cuando se habla del terrorismo de Estado sobre todo. Se piensa en los presos, se piensa en las torturas, se piensa en las golpizas, en las masacres callejeras, pero no se piensa en el hambre y en las políticas que provocan hambre como una violencia estructural deliberada por parte del Estado. Y cuando me levanté hoy por la mañana, tenía esa idea en la cabeza, me entró, cosa de la divina providencia, un mensaje de un hilo de esto de tweet, que es de un preso político en Cuba. Un preso político que nunca estuvo asociado a ningún grupo de oposición. Un preso político porque salió el 11 de julio con un cartel que decía: había tanta hambre que nos comimos el miedo. Y le echaron 8 años de prisión y lo han torturado en prisión. Y la última vez que supimos de él tenía 2 costillas fracturadas. Él se llama Juan Enrique Pérez, está en este momento en la prisión de Melena del Sur, y voy a leer una estrofa del poema que él mandó por la mañana. Dice: dicen que los muertos hablan, porque aún vivo soy recuerdo de hombres que juntos lucharon, rico, pobre, blanco y negro, de un pueblo de marginados que dijo basta a la opresión y que está firme en prisión porque lo encausó el tirano. Es importante que sepamos que Cuba está colapsando y apagándose, pero no ha dejado de protestar. Todos los meses, ahí está Tony Costa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que procesan el número de protestas. Todos los meses se produce un número significativo de diversas protestas en Cuba, de muchas variedades, de muchas modalidades, pero lo que nosotros desde nuestra organización hemos evaluado es
que este es un año en que una protesta, una explosión social o varias de la magnitud que vimos el 11 de julio del 21 es posible y además altamente probable. Entonces, lo que nosotros venimos aquí a decir es, con personas tan comprometidas como las que están en esta audiencia, que no debemos permitir que otro 11 de julio nos coja de sorpresa. No quisiera que nos reuniéramos después del próximo 11 de julio a lamentar la cantidad de presos que hay, la cantidad de torturados que ha habido. Quisiera que nos reuniéramos a celebrar que el pueblo derrocó a la tiranía. Y eso significa poner de lado muchos estilos a veces que tenemos de compartimentación necesaria, porque la seguridad no es una palabra ficticia, pero de trabajar cada uno en una línea, y muchas veces nos falta el apoyo mutuo y la concertación. Anteanoche yo estaba viendo un documental que están poniendo en Netflix de cuando hicieron la canción esa de We Are the World, y fue muy curioso porque para hacer esa canción se reunieron las figuras de la música pop más importantes de los años 80 de Estados Unidos, todos los íconos, desde Bob Dylan hasta Cyndi Lauper. Y como todos ellos tienen, como buenas celebridades que son, y merecidos lo tienen grandes egos. Y el productor puso en la puerta del estudio un letrero que decía: por favor, deje su ego en la puerta, porque aquí venimos a trabajar todos juntos ahora. Yo creo que eso es una buena lección para todos los que luchamos por Cuba. Tenemos que poner cualquier discrepancia que hayamos tenido, cualquier diferencia que tengamos, cualquier circunstancia que pudiera hacernos un poco difícil aproximarnos unos a los otros, de lado. Porque esta gente en Cuba están en prisión también esperando por nosotros. Este muchacho le dedica su poema al exilio histórico y se lo dedica también a los que están luchando en la calle. Y termina diciendo: patria y vida, patria y libertad. Y eso es lo que debemos trabajar todos juntos por lograr. Bueno, y con las sabias palabras del doctor Blanco terminamos este panel. Le doy las gracias a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones y por su rigurosa aceptación del tiempo. Gracias. Continuando con el programa, no se está escuchando, no se oye. Ahora, pero no se oye aquí adentro. Vamos a tratar de resolver el tema del audio acá. Ya. Vamos siguiendo con el programa, a presentarles el segundo panel. E invitamos al moderador de este panel, el doctor Francisco Endara Daza, para que sea el moderador de este panel. Francisco Endara Daza. El panel es Ramón Saúl Sánchez, de Cuba, el doctor Hugo Hacha, de la Fundación de Derechos Humanos. Sí, pueden aplaudir, perfecto. El doctor Hugo Hacha, de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Munira, él es peruano. Munira Muñoz, de Venezuela. Evasara Landao, de Bolivia. Irlanda Jerez, de Nicaragua. Y, como ya hemos dicho, el moderador Francisco Endara Daza. Por favor, adelante. Gracias. Muy buenos días a todos. Me toca ser el moderador del panel 2 de este foro. No sé si se está oyendo bien. ¿Pueden escuchar? Pues está un poco bajo el... No sé si... Está bien el nivel de la grabación, pero la grabación está bien. Ok, vamos a revisar el audio después cuando venga la persona. Bueno, vamos a continuar
con el foro Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica. Mi nombre es Francisco Andara y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Tenemos un panel de lujo el día de hoy con personas que nos acompañan. La primera persona en hablar será Ramón Saúl Sánchez. Luego continúa el doctor Hugo Achá, Munira Muñoz, Eva Sara Landau e Irlanda Jerez. Vamos a empezar y darle la palabra a Ramón Saúl Sánchez, que es fundador y presidente del movimiento Democracia. Llegó al exilio de niño y rápidamente se incorporó a la lucha por la libertad de Cuba. Cumplió prisión en Estados Unidos por su lucha y al salir de prisión introdujo la lucha cívica no violenta en el exilio. Es organizador de las flotillas Democracia. Está fuertemente vinculado a los movimientos cívicos dentro de Cuba y a la defensa de los presos políticos cubanos. Bienvenido, señor Sánchez. Gracias. Muchas gracias, muy especialmente a Prisoners Defenders, al Inter-American Institute for Democracy, a Diario Las Américas, a Javier Arrondo, a Carlos, a Iliana, a Oscar y a Tomás Regalado. Ante todo, quiero dar ese agradecimiento y agradecer también vivir en un país de libertad donde podemos hacer esto. Agradecerle a Dios y pedirle que nos ayude. Una celda es la garganta de una horrible bestia hambrienta. Un preso, una presa es su manjar. No solo ansía devorar la existencia física de su desdichada víctima, lo cual sucede a menudo, sino también sus sueños y sus esperanzas. Nada hay más perverso que una cárcel. A veces, ni la muerte misma, la cual llegan a desear muchos seres humanos encarcelados ante los abusos de sus carceleros y la crueldad de los calabozos. Nada hay más perverso, digo, menos la indiferencia de los ciudadanos libres ante el infortunio del encarcelado. Es la indolencia lo que más aguijonea el alma del prisionero, más aún cuando su presidio es causa del ejercicio de sus derechos o consecuencia de sus ideales. Así que cuando una o más voces de seres libres se alzan por los prisioneros, un alimento llega hasta el preso, solitario y hambriento: la solidaridad. Cierto que la solidaridad es solo un alimento espiritual, pero que a menudo lo ayuda a sobrevivir su devastador presidio y puede que, un día menos infeliz, despierte la conciencia de los indiferentes y el clamor de todos llegue a aturdirle los oídos a los tiranos y logremos desenmascararlos ante los ojos del mundo. Que llegue hasta las entrañas de las húmedas ergástulas comunistas en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países hermanos sometidos a amenazados por tiranías, el mensaje inequívoco que aquí hay mujeres y hombres que no los olvidan jamás y que, fieles al sentido de solidaridad, queremos alimentar su espíritu con esperanza, denunciando en cada instancia en el mundo las penurias que los torturan implacablemente. Pero hay otro mensaje que quiero dejar en las mentes de cuantos hayan a bien escucharnos. Es un SOS por salvar las vidas de las presas y presos políticos cubanos ante el colapso que está teniendo la ya de por sí precaria infraestructura del régimen castrista encargada de mantenerlos presos. Se están filtrando informaciones desde las prisiones de Cuba de lo cada vez más precario de la alimentación, el servicio de agua y la atención médica para los presos. Se dice que en algunos lugares, en ocasiones, han puesto a los presos a recoger hierba en los patios de las prisiones para hacer sopas y alimentarlos con ese caldo. Tengo un hermano de lucha, José Díaz Silva, que tomó de esa sopa.
Ante esta situación que solo promete empeorar, tenemos que comenzar a plantearnos si hoy es así, ¿qué pasaría con ellos si comienza un colapso del régimen que los pueda dejar desamparados y encerrados, sin acceso a las necesidades más fundamentales de supervivencia? Tristemente, yo no tengo la respuesta, solo puedo poner a consideración de quienes escuchen el espectro de la tragedia, pero tenemos que buscarla por lo siguiente. En una sociedad libre, o una sociedad de libre empresa, mejor dicho, la infraestructura económica es horizontal, por lo que cuando cae su tirano, los particulares continúan operando sus negocios y supliendo los servicios y productos básicos a la sociedad. Pero en una sociedad dictatorial, comunista como la de Cuba, la infraestructura económica es vertical, lo que causaría que al colapso de ese Estado queden paralizados todos los servicios y todos los productos. Más aún, es de anticipar que en ese momento todos los funcionarios escapen, y más aún los aborrecibles carceleros. No creo tener que explicar la suerte que correrían los prisioneros en ese momento transicional de caos, encerrados sin acceso a agua, alimento ni medicamentos. Que nuestras voces no solo retumben en los oídos del mundo, sino que alcancen las oscuras ergástulas de las tiranías de nuestros países que oprimen y de los tiranos que oprimen a nuestros pueblos y alimenten el espíritu de nuestros valientes presos y presas políticas. Y que ellos sepan que estamos conscientes del peligro. Cuba sí está, como dijo Juan Antonio Blanco, Cuba está desintegrándose y un día, cualquiera, vamos a escuchar la noticia de que colapsó el Estado. Entonces, ¿qué le pasa a esos presos? Tenemos que pensar en eso. Gracias, que Dios los acompañe mucho. Damos muchas gracias por su intervención al señor Saúl Sánchez, Ramón Saúl Sánchez. Solo les quiero recordar a los exponentes, por cuestión de tiempo, que tienen 5 minutos para su exposición. A los 4 minutos les voy a estar haciendo una señal porque tenemos que terminar el foro un poquito antes de la 1. Y voy a ser inflexible con el tiempo, pero así toca. A continuación tenemos la presentación del doctor Hugo Achá. El doctor Hugo Achá es un reconocido investigador senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura. También es director de investigación y divulgación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El señor Achá es un reconocido investigador y conferencista en contraterrorismo, combate al crimen organizado transnacional y conferencista invitado en diferentes instituciones académicas, así como analista para varios medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Achá. Bueno, primero que nada, ¿cómo está el audio? ¿Estamos bien? Perfecto. No más que grito. Sí, grito. Ok, muy bien. Lo primero que corresponde es agradecerle a Prisoner Defenders, al Instituto Interamericano para la Democracia por esta oportunidad. Merced a que cada uno de los panelistas, estoy seguro, hará una exposición con respecto a lo que define las Naciones Unidas como un prisionero político, yo quiero proponerles ampliar ese concepto un poco más en función de la realidad actual. ¿A qué me refiero? El preso político, conforme a la definición del derecho internacional público, es una persona que está privada de su libertad a raíz de una cuestión de conciencia, de opinión, de posición ideológica, filosófica o política. ¿A qué nos referimos con una privación de la libertad? ¿Es una privación de la libertad solo el calvario que, por ejemplo, en Cuba documenta Javier Larrondo de los 1.067 cubanos que languidecen torturados bajo la égida del régimen en La Habana? ¿Son solamente presos políticos los más de 300 venezolanos que están hoy día sometidos a tortura en el helicoide? ¿Son solamente presos políticos aquellos que en Nicaragua están siendo sometidos a similar tratamiento por la pareja que usurpa la representación legítima del Estado nicaragüense? No voy a usar la palabra señores, los ciudadanos Ortega Murillo. Y quiero decírselos porque me despertó esta inquietud una conversación con amigos nicaragüenses.
cuando uno de ellos decía, al expresar su opinión y pidiendo anonimato en una conferencia vía Zoom, que temía por su vida. Y temía por su vida a raíz de lo sucedido por el teniente Ojeda en Chile. ¿Qué tan libre estaba Ronald Ojeda? ¿Qué tan libre están aquellos sujetos a los que Juan Antonio Blanco define como el asesinato de la reputación? ¿Qué tan libres estamos aquellos que fuimos sometidos a procesos de toda índole? Evasar Landau, Guido Áñez, otros compatriotas míos en Bolivia. ¿No debemos acaso ampliar este concepto de preso político también al perseguido porque a él también se le restringe la libertad? Creo que tenemos que hacer una pausa y reflexionar. Lo que hizo Lukashenko con Roman Protasevich al interceptar el vuelo en el cual se desplazaba junto a Sofía Sapega, la destrucción de la reputación de él como factor de oposición, pero la continuación del arresto de ella como un rehén para garantizar su silencio, el asesinato de Navalny, la continuación de la prisión de Vladimir Kara-Murza, son ejemplos de lo que tenemos que ampliar en el concepto del preso y perseguido político. Porque hoy la restricción de la libertad no es únicamente esa tortura, esa retención física, es la imposibilidad de la acción, de la capacidad del ejercicio, de las libertades elementales, del utilizar en buena fe algo que también definió Javier Larrondo, cómo combatir la narrativa. ¿Por qué es inmoral que congresistas norteamericanas vayan a La Habana y digan que no se pudieron reunir con determinados individuos porque estaban acusados de delitos comunes? ¿En serio? ¿En serio vamos a permitir que este tipo de regímenes diga con quién puede uno conversar o no en función de una definición de delito que claramente responde a cuestiones que nada tienen que ver con el derecho? Yo creo que, y cierro acá, es una buena oportunidad el hacer esta reflexión hoy. Los presos políticos están, sí, en las prisiones de Latinoamérica, están en los calabozos de La Habana, de Caracas, de Managua, pero también están aparentemente libres por el mundo, despojados de su ciudadanía, despojados de sus derechos y a veces con las voces embargadas. Es hora de que Occidente reflexione sobre esta situación y nos dé a todos aquellos que hemos sufrido ese tipo de persecución un tratamiento similar para poder obtener lo que Luis Galeano decía, el exponer a todos estos regímenes por lo que son, no gobiernos, sino organizaciones delictivas. Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos un minuto para revisar el audio, por favor. Cayujamos. ¿Qué pasó? Va y viene, ahorita está súper bien. Bueno, lo apagaron. ¿Quién lo apagó? Ok, gracias. Ahí está. Okay. Bueno, alguien hizo la travesura de apagar el micrófono. Pero eso pasó en el panel anterior, no en este. Ok, bueno, continuamos. A continuación tenemos la presencia de la doctora Munira Muñoz. La doctora Muñoz es una destacada abogada que vive en Miami desde el año 1990. Está certificada como profesional en recursos humanos y desde hace 7 años es socia y vicepresidenta de su agencia de seguros para la industria de logística y transporte internacional. Bienvenida, doctora Muñoz. Vamos a ver si... Sí. Voy a poner aquí para que no... Ok, gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Instituto y a la Prisoners Defenders por esta invitación, muy especialmente al doctor Sánchez Berzaín por siempre apoyarnos en esta lucha y por darnos esta ventanita hoy para, bueno, una ventana bien grande, la verdad, para seguir denunciando y exigiendo libertad. Yo me siento en nombre del Foro Penal, que es la fundación, es la organización de derechos humanos que en Venezuela ha representado gratuitamente por los últimos 20 años a los presos políticos, y yo en mi posición de la coordinadora internacional basada aquí en Miami, pues lamentablemente tengo que decir que estamos alrededor del mundo porque quisiéramos no tener que estar haciendo esto, sino celebrando libertad. Yo como la coordinadora internacional, en nombre del Foro Penal que está ahora en Venezuela, con más de
5.000 defensores activos, voluntarios y abogados pro bono alrededor de todo el país, apoyando a todos esos presos políticos que hoy tenemos. Desde el 2014 se han registrado 15.819 detenciones políticas en Venezuela. El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Además de los presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas a su libertad. Yo tengo que decir que yo llegué al Foro Penal por mi hermana. Ella es parte de esos 9.000 ciudadanos que hoy en día ella estuvo privada de su libertad por más de 5 meses y hoy en día no puede no puede salir del país, tiene medidas cautelares y bueno, ella es parte de estos 9.000 ciudadanos. A partir del 2017 formé parte del Foro Penal cuando ella estuvo privada de libertad y he seguido pues como digo, lamentablemente esto no sigue. Tenemos 264 presos políticos al día de hoy en Venezuela, 245 son hombres y 19 son mujeres. Quiero recordar que el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer este viernes y tenemos que especialmente seguir alzando nuestra voz por todas estas mujeres que hoy en día están detenidas en todas estas cárceles de nuestros países. Hay que decir que no son 264, hay el efecto puerta giratoria que el Foro Penal siempre habla porque unos salen y otros entran, o sea que realmente ese no es el número. Yo quisiera, repito, hablar hoy y irónicamente, cuando estuve la última vez en un evento aquí, traje el mismo cartel de Emirlendris Benítez. Emirlendris Benítez es una presa que, como ven aquí, bueno, hoy es su cumpleaños, por cierto, y lleva 5 años y 7 meses privada de libertad. Emirlendris sufrió torturas a un punto que sufrió un aborto cuando fue detenida producto de las torturas. Entonces tenemos a Emirlendris en una situación, hoy Amnistía Internacional pide en Twitter que le den la asistencia médica a Emirlendris y a todos los presos políticos que están en condiciones de salud graves. Tenemos el doctor José Javier Tarazona, es un defensor de derechos humanos, también he hablado de él aquí antes y todavía estamos exigiendo su libertad. Todo lo que hizo el profesor Tarazona fue denunciar situaciones irregulares en las fronteras de Venezuela. Entonces, también tenemos de los 117 militares, este es uno que todavía sigue privado de libertad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya aquí hemos hablado y se ha dado toda la información. Yo me siento honrada de ser parte de este panel en nombre de nuestra organización, pero siguen existiendo estas personas, no son números, son familias y no vamos a hablar de cada uno y por supuesto los que ya no están con nosotros. El Foro Penal sigue apoyando a esos familiares que algunos hasta se han convertido en abogados para lograr que se haga justicia, como se dice en el Foro Penal. Rocío San Miguel es un caso muy reciente. Rocío San Miguel es una defensora también de derechos humanos, pero imagínense que Rocío San Miguel tiene medidas cautelares de protección de la CIDH. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que tenemos que seguir hablando de este tema, tenemos que seguir denunciando, poniéndole caras a esos nombres, a esos números, pero además quiero cerrar con los lemas que tenemos en el Foro Penal de nuestro presidente Alfredo Romero, nuestro director vicepresidente Gonzalo Imiop, porque el pasado 1 de marzo tuvimos un éxito para las víctimas y defensores de los derechos humanos, cuando en la Corte Penal Internacional la Sala de Apelaciones ratificó el criterio de la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha Corte de continuar la investigación formal por crímenes de lesa humanidad que lleva la Fiscalía de esa Corte. No habrá más obstáculos procesales para que la investigación se desarrolle. ¿Significa que hay un camino que recorrer? Sí, el doctor Imiop dice, esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Por lo tanto, ahora se van a individualizar los responsables y determinar los hechos a ser investigados en las fases posteriores a este proceso. Cierro con el lema del Foro Penal, que quiero que se lo lleven en su mente y que todos somos parte de ese lema, que dice que no hay que hacer justicia por propia mano, pero que está en nuestras manos que se haga justicia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Munira Muñoz, coordinadora internacional del Foro Penal de Venezuela. A continuación, tenemos una destacada activista de derechos humanos. Ella es la señora Eva Sara Landau. Ella es una perseguida y exiliada política por la dictadura de Bolivia. Además, es presidente de la ONG de Derechos Humanos Global Human Rights League. Bienvenida, señora Eva Sara Landau. Muchísimas gracias.
Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por la invitación, porque gracias a usted puedo ver a mis compatriotas de foro en cuando. Muchísimas gracias a todo el Inter-American Institute, a Prisoners Defender, al Diario Las Américas. También quiero hacer 2 menciones a Óscar Asa, porque él abrió las puertas de su medio de comunicación para hablar sobre la persecución de los presos políticos, de los perseguidos políticos cubanos en Bolivia, los médicos disidentes. Y también a Saúl Sánchez por acompañarme en las calles cuando peleábamos para que Evo Morales no sea reelecto, cuando él pensaba que era su derecho humano. Muchísimas gracias. El terrorismo de Estado y los presos políticos es, como dicen los americanos, peanut butter and jelly. Están estrechamente vinculados. El terrorismo de Estado es utilizado en Bolivia como herramienta para mantener el control político. Con ella suprimen a la oposición de la manera más cobarde, violándoles derechos fundamentales para legitimar su poder ante la población y el mundo exterior. Y de eso me gustaría hablar al final como una reflexión. El terrorismo de Estado utilizado por la dictadura de Bolivia controla toda la disidencia política, y es así que hasta hoy Luis Arce Catacora tiene 295 presos políticos en celdas, detenciones domiciliares, restricciones con arraigo, órdenes de presentarse periódicamente a firmar documentos, extorsiones, seguimientos, intromisiones en sus vidas privadas y o laborales. 2 de los presos políticos han muerto dentro de la cárcel siendo inocentes, como el coronel Javier Fuad Vaca y Marco Aramayo. Un perseguido en la clandestinidad también murió sin la debida atención médica para no ser detenido por la dictadura, y hablo de Juan Carlos Manuel. 8 de ellos se han declarado culpables, han hecho confesiones falsas bajo presión, intimidación, uso de la fuerza, el aislamiento durante interrogatorios y engaños como promesas de reducción de una posible sentencia, como Freddy Machicao y César Apaza, a quienes estaban asesinando dentro de la cárcel, ambos productores de hoja legal de coca en los Yungas, La Paz, y así también varias mujeres de Santa Cruz. Con el terrorismo de Estado en Bolivia reprimen la libertad de expresión. Los presos políticos son utilizados como el ejemplo de lo que les pasaría a quienes opinen diferente. Con esta táctica no solo suprimen la libertad de expresión, sino también la libertad de asociación. Encarcelando líderes, activistas y opositores, evitan que grupos de personas se organicen para protestar en contra de sus regímenes autoritarios. Con este método, la dictadura de Bolivia ha encarcelado a cientos de activistas de zonas urbanas, rurales y campesinos, específicamente agrupaciones juveniles de la resistencia en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y campesinos productores de hoja de coca lícita o legal en los Yungas. No quiero dejar de nombrar periodistas, reporteros y caricaturistas que también han sido encarcelados y perseguidos. Los presos políticos de Bolivia son usados por la dictadura para intimidar y disuadir a los otros, para que otros no se expresen o no expresen su opinión política y no se atrevan a ser contestatarios o tomen acciones en contra del régimen. Por eso tenemos una oposición sometida y funcional a la dictadura, con miedo de ejercer el mandato de sus votantes, porque se ven en el espejo de presos políticos como Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, exministros, militares, policías y otros líderes políticos y de orden público que cumplen tiempo de cárcel por delitos que jamás cometieron. El terrorismo de Estado de Bolivia, en complicidad del aparato judicial por la inexistencia de la separación de poderes, etiqueta a sus opositores para cubrir su autoritarismo. A los jóvenes que se organizaron de manera pacífica para protestar los clasificaron de terroristas. A los policías y militares que cumplieron funciones en el gobierno transitorio constitucional del 2020 los clasificaron de golpistas y genocidas. Con esto justifican las detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos que cometen contra los presos políticos. Con esto se lavan la cara ante la comunidad internacional, pretendiendo ser reconocidos como garantes del orden y la seguridad nacional. Les dije que iba a cerrar con una reflexión. Negar la existencia de los presos políticos de Bolivia es ponerse del lado de la tiranía y dejarles el camino fácil para que sigan reprimiendo al pueblo boliviano que quiere libertad. Es ser cómplices del terrorismo de Estado, que a su vez es financiado por la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Tal vez muchos callan por ignorancia.
otros por compromisos que tienen con sus organizaciones ante otras organizaciones. Pero yo estoy aquí en nombre de todo el equipo de Global Human Rights League para sacarlos de su ignorancia sobre los crímenes de la dictadura de mi país. Y con un solo compromiso, la libertad de los presos políticos de Bolivia, porque tienen los mismos derechos humanos que los presos políticos de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Gracias. Muchas gracias, señora Landau, por esa excelente exposición. A continuación, tenemos la presencia de una destacada doctora, ¿sí? expresa política de la dictadura de Nicaragua. Estuvo 329 días en prisión. Es una empresaria destacada a quien le confiscaron sus bienes, exiliada política y desnacionalizada. Es defensora en pro de la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua. Bienvenida, señora Jerez. Buenas tardes. Agradezco al doctor Carlos Sánchez Berzaín por este excelente foro, por compartir con Javier realmente este panel importante de los prisioneros políticos de Cuba y de Latinoamérica, y a todos ustedes que han hecho presencia, de los que nos están viendo en las redes sociales y que nos mirarán en diferido. Hablar de los presos políticos de Nicaragua es revivir cada minuto, cada día y cada mes que me tuvo la dictadura sandinista en la cárcel. 329 días. Es contarles a ustedes lo que hoy están sufriendo 121 personas dentro de las cárceles de Nicaragua. De ellas, 19 mujeres, las cuales 11 se encuentran en celdas aisladas. Y una de ellas encarcelada por segunda vez, prisionera en la misma celda aislada que compartí durante el año 2018 y 2019. Esta mujer es una profesora de música religiosa, comerciante, que sufrió torturas al igual que yo en ese momento y que hoy continúa en prisión. Estas mujeres se encuentran en una celda de cemento con dobles puertas de hierro completamente cerradas, aisladas en el llamado objetivo número 5, 11 de ellas. Ahí estuve yo, lo conozco perfectamente. Conozco las torturas físicas, psicológicas, el aislamiento y el terrorismo que someten al prisionero o prisionera política la dictadura sandinista. Hay hombres que están en esas celdas aisladas dentro de Nicaragua. Uno de ellos, un activista de toda una vida, un abogado, el que le negaron inclusive su título, estando en prisión. Cumplió más de 3 años el doctor Manuel Urbina Lara. Un tremendo defensor que hace más de una década llamó a la población nicaragüense y a la comunidad internacional que existía una dictadura en el país y defendió a los primeros presos políticos de Nicaragua, que tienen unos casi más de una década. Hay presos políticos en Nicaragua desde antes del 2018. Ese 2018 que para ustedes quizás y la mayoría comenzó la dictadura en Nicaragua con Ortega y Murillo. Pero no, ya teníamos institucionalizado un Estado terrorista que se extendía en todo el país y que realizaba terrorismo de Estado. Fue en abril del 2018, con las protestas cívicas y pacíficas, que el mundo entero se dio cuenta de la crueldad de lo que es la dictadura comunista, sandinista, de ese régimen tiránico. Fue entonces que decenas y centenares de nicaragüenses fuimos enviados a prisión, principalmente los líderes de esa rebelión, que fuimos secuestrados y enviados a la cárcel tenebrosa del Chipote, que hoy en día no está siendo utilizada porque han construido un nuevo Chipote con nuevas condiciones, supuestamente, pero igualmente una cárcel. En el 2019 la dictadura, debido a la enorme presión que había en ese momento y hechos que sucedieron en Venezuela, realizó una ley de amnistía y liberó principalmente a la mayoría de presos políticos, dentro de ellos el grupo de líderes de la rebelión de abril 2018. Posteriormente, muchos fuimos expulsados del país, otros regresaron nuevamente, y en el 2021, increíble como sea, varios de nuestros hermanos que estuvimos encarcelados participaron en el llamado de unas elecciones que constitucionalmente nos tocaban. He sido del criterio personal
de que existiendo dictaduras no hay elecciones libres, transparentes ni democráticas. No existen, no hay forma. Por lo tanto, no me atreví a esa nueva aventura de la cárcel del 2021, donde un sinnúmero de prisioneros políticos fueron secuestrados. Y en febrero del 2023, el mundo una mañana se dio cuenta de que Ortega enviaba en un avión hacia Washington, Estados Unidos, a 222 personas desterradas. Dentro de ellos religiosos, activistas, defensores, etc. Y en ese momento a 317 nicaragüenses nos quitó la nacionalidad, nos confiscó las propiedades, nos eliminó de los registros, no aparecemos que somos nicaragüenses, dentro de ellos mi amigo y compatriota Luis Galeano también. Y eso es extensivo a nuestros hijos. Inclusive, el tema de Luis Galeano, que lo voy a decir acá, el Estado terrorista de Nicaragua sigue y nos persigue más allá de las fronteras de nuestro país. Lo está haciendo en Costa Rica, como el caso que está sucediendo en Venezuela con otros países. Hemos visto en Costa Rica personas que han sido acribilladas, asesinadas, perseguidas. Tenemos 2 extraditados en este momento que han sido entregados a las garras de la dictadura en Nicaragua y un nicaragüense de la resistencia que está en proceso de extradición, hasta cuando los perseguidos políticos fuera han sido prisioneros dentro de Nicaragua. La dictadura ha utilizado este mecanismo inclusive para pretender atemorizarnos y callar nuestra voz. Pero yo siempre digo que mientras que exista un patriota, cada uno de ustedes, y existan estos espacios, nosotros, mientras tengamos vida y salud, continuaremos defendiendo esa libertad, esa justicia que anhelamos y que va a llegar, y que corresponde a nosotros, los que hemos sufrido en carne propia, demandar en los tribunales internacionales a los responsables directos, los aliados y los cómplices de las dictaduras, no solo de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco. Muchas gracias a la doctora Irlanda Jerez por su presentación. A continuación, procedo a dar la palabra a Óscar Aza, por favor. Bueno, me toca el honor de presentar a una persona desconocida para ustedes, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, con las esperadas conclusiones. Adelante. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a Óscar Aza por su generosa presencia. Ustedes saben que él maneja un programa de radio que empieza a las 6 de la mañana y maneja el más difundido y prestigioso programa de televisión. Estoy viviendo de el sueño 8, americano, me paso todo el día con sueño. de 8 a 9 de la noche. Y como él dice, vive el sueño americano, duerme todo el día en ese programa. Y pese a eso está y siempre nos acompaña en eventos tan importantes como este. Gracias, Óscar. Muy amable. Quiero además agradecer a Javier Larrondo, que ha venido desde España, vía Washington, para contarnos la experiencia de una lucha sostenida cada vez más creciente y consistente contra la dictadura de Cuba. La manera como conozco a Javier es porque en lo que es la difusión de las noticias contra las dictaduras, empieza a ganar notoriedad hace unos años Prisoner Defenders. Y me intereso y contacto con Javier, con quien después hemos desarrollado una relación personal que tiene como fundamento el enemigo común, las dictaduras, la violación de los derechos humanos, los crímenes que se cometen de lesa humanidad contra inocentes. Y este es un luchador importante que viene a Miami para mostrar los resultados de su trabajo, al que hay que apoyar. Y por eso quiero agradecer a las instituciones que se han hecho hoy presentes, a la Cuba Siglo XXI del distinguido amigo Juan Antonio Blanco, a la Fundación de Derechos Humanos de Cuba de Tony Costa, a el Diario de las Américas, a las organizaciones como Global Human Rights, que certifica a los
presos políticos de Bolivia, y a las demás instituciones que no voy a enumerar no por menos importantes, sino porque tenemos poco tiempo. El Inter-American Institute for Democracy promueve cada año por lo menos un foro, a veces 2 o 3, sobre el tema de los presos políticos. Y lo hace porque los presos políticos son la más grande aberración que puede existir en el siglo XXI contra la dignidad humana. Más allá de las creencias que tenga la gente, más allá de las narrativas, más allá de los cuentos que queramos contarnos para hacer llevadera esta vida, es intolerable que existan presos políticos. Y los presos políticos en sí mismos resulta que son una consecuencia de la acción criminal más grave que se puede perpetrar, que es el terrorismo de Estado, que, como aquí se ha repetido, está definido como los crímenes que se cometen desde el gobierno, quiere decir en ejercicio del poder, para generar miedo en la población y de manera que ese miedo produzca modificaciones de conducta que de otra forma no serían posibles. Y ese terrorismo de Estado produce, en primer lugar, presos políticos, porque al tomar un preso político se está rompiendo una estructura personal, familiar y social. Es lo que el castrochavismo llama vacuna. No quieres que te pase lo que le está pasando a la defensora de derechos humanos de Venezuela recientemente detenida, o a la expresidenta de Bolivia, o a los 222 nicaragüenses, o a los jóvenes cubanos. Entonces no te metas con el régimen. Eso quiebra la unidad familiar, liquida su economía y produce un desbaratamiento general. Pero no es la única consecuencia. Viene la tortura, viene la extorsión. La gente que no quiere caer preso político es forzada al exilio. El exilio cubano se cuenta por millones durante 65 años. El exilio venezolano, casi 7 millones en 25 años. El exilio nicaragüense, cientos de miles, 200.000 o 300.000, desde el 2007. Ya tuvieron antes otro episodio. El exilio boliviano supera los 10.000. Pero además de eso genera miseria, y cuando no genera esto, genera el peor de sus efectos, sometimiento. Sometimiento que se expresa vergonzosamente por gente que permanece viviendo en los países bajo dictadura y que además enriquece. Empresarios proclives al régimen, llámenle bolirricos o lo que quieran, prensa no libre y opositores funcionales que son los que se les tinean la acción de tratar de presentar como si fuera un régimen normal a las dictaduras. De esto se trata. Y de esto se trata el planteamiento inicial que ha hecho Javier Larrondo. Hay que tener una narrativa, y la narrativa no es la narrativa de la defensa, no es la narrativa de la justificación, no es la narrativa de la pena. Es la narrativa de la denuncia al crimen organizado transnacional que detenta el poder con actos criminales diarios, repetitivos, preparados e institucionalizados, dirigidos por Cuba e implantados en sus dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Es la iniciativa de señalar a los criminales desde la posición en la que han llevado a sus víctimas y de avisarles dos cosas. Primero, que se están cayendo, y segundo, que no habrá impunidad. Gracias. Bueno, con esta participación, este resumen, finalizamos el foro. Les agradecemos muchísimo su asistencia y hasta la próxima.